La sexualidad no es primera ni principalmente hacer o pensar en cosas de carácter genital. La genitalidad forma parte de la sexualidad, pero la sexualidad, aunque engloba la genitalidad, hace referencia a toda la persona. La genitalidad está en los genitales, o si quieres, está en el sistema hipotálamo-hipófisis, pero la sexualidad está en la persona desde el primer instante de su vida, está en todo su cuerpo, está en su psicología. La sexualidad hace referencia a toda la persona. Quiero referirme a 2 errores que creo que desde una educación católica solemos cometer con mucha frecuencia. Uno de ellos es separar completamente la dimensión afectiva de la sexuada. Y el otro error es identificar lo erótico con la lujuria. Voy a empezar con el primero. Separar completamente la dimensión afectiva de la sexuada. Si uno piensa en maneras de decir te quiero que siendo sexuadas no son genitales, enseguida se nos ocurren una sonrisa, una caricia, una palabra, la voz, las palabras, un detalle, los gestos con los que decimos el afecto, con los que nos aproximamos, con los que hablamos de lo que sentimos, son sexuados. Hasta un niño de 5 meses, un feto en el vientre de su madre, si tiene próximas la voz de su padre y de su madre, va a saber diferenciarlos, porque la voz es sexuada. Un abrazo, el abrazo es sexuado, el olor corporal, el bebé puede estar encantado en brazos de su padre y de su madre, pero cuando tiene hambre sabe que es el abrazo femenino, aquel del cual va a recibir el alimento. Por lo tanto, un abrazo, una mirada, una sonrisa, una palabra, todo eso es sexuado. Es diferente. Hay maneras de decir te quiero que son masculinas y maneras de decir te quiero que son femeninas. No se puede vivir ningún tipo de amor sin gestos concretos. Hasta los amigos, si no se toman un café, si no hablan nunca, al final pues el cariño se diluye. Incluso Dios, para amar al hombre, ha necesitado cuerpo. No vamos a hablar de las relaciones intratrinitarias, de cómo se ama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son espíritu, pero cuando Dios ha querido amar al hombre, se ha encarnado, se ha hecho hombre. Y cuando Dios viene a nuestro encuentro en la Eucaristía, el sacerdote dice el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo se nos entrega la persona divina. Dios ha necesitado la mediación de la encarnación para acercarse al hombre. Aristóteles se planteó si podía existir amistad entre los dioses y los hombres y respondió que no, que era imposible porque la amistad se basa en aquello que se comparte y entre los dioses y los hombres no se compartía nada. Santo Tomás, cuando dio un repaso y bautizó la doctrina de Aristóteles, también se hizo la misma pregunta. ¿Es posible la amistad entre Dios y el hombre? Y respondió distinto. ¿Por qué motivo? Porque sí que compartimos desde que el Verbo se ha hecho carne, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Es igual a nosotros en todo excepto en el pecado. Es decir, Dios se ha acercado al hombre a través de su cuerpo sexuado. El amor de Dios por los hombres es un amor sexuado y el amor de los hombres a Dios es un amor sexuado. Es un amor que pasa por la mediación de la carne. Por lo tanto, no existe ningún tipo de afecto, ningún tipo de cariño, ni el de un padre por un hijo, el de los hermanos, el de los amigos. Todos los amores que vivimos los hombres son amores que pasan por la mediación del cuerpo, son amores sexuados. Por lo tanto, el primer error es separar afecto de sexualidad. Obviamente, te acercas a alguien por la calle y le miras profundamente y le dices, sabes que este contacto que estamos teniendo es un contacto sexuado. Te van a mirar diciendo qué tornillo se te ha caído, ¿no? Sin embargo, es verdad. Una mirada es sexuada porque está mediada por la realidad del cuerpo. Por lo tanto, no existe ningún tipo de afecto que no sea sexuado. Pero es que tendemos a considerar que la dimensión erótica que surge con el despertar de la pubertad, del deseo sexual, de la misma manera que no nacemos con la capacidad de transmitir la vida, ¿no? Un bebé no puede transmitir la vida, no puede ser padre o madre, necesita madurar en su cuerpo y en su psicología
muchas veces y más que nunca hoy en día, uno madura fisiológicamente y es capaz de producir espermatozoides o de ovular, por lo tanto puede transmitir la vida física, pero no adquiere la misma madurez a nivel psicológico porque hay una falta de armonía que además es un hecho relativamente frecuente, porque en el pasado se maduraba fisiológicamente más tarde y sin embargo psicológicamente se maduraba antes. Por lo tanto, no había esa falta de armonía entre el madurar del cuerpo y el madurar espiritual. Hoy en día cada vez se madura fisiológicamente antes, se alcanza la pubertad y la capacidad de transmitir la vida más rápido y la capacidad psicológica para transmitir la vida se alcanza más tarde, ¿no? Y te puedes encontrar personas aproximándose a los 40 y dicen no estoy preparado para ser padre o para ser madre. Pero esto es un hecho relativamente propio de nuestra sociedad actual. Ahora bien, con la pubertad aparece el deseo sexual. No solamente se alcanza la madurez para transmitir la vida física, sino que ese deseo sexual que hasta entonces está latente aparece con fuerza. Y el deseo sexual va a marcar el paso a la vida adulta y a una manera adulta de amar. Esto es una relación sexual coital. Es la capacidad de decir un te quiero que tiene sentido de totalidad. Porque el cuerpo lo que marca, hay una expresión que dice te di la mano y te cogiste el brazo, ¿no? Pues cuando uno entrega no solo la mano ni el brazo, sino que entrega el cuerpo entero desnudo, está hablando un lenguaje de totalidad. Esta totalidad marca la entrega de uno mismo. Yo creo que las palabras que mejor expresan lo que es una relación sexual coital son las palabras de la fórmula del sacramento del matrimonio. Yo te recibo a ti y me entrego a ti y prometo serte fiel en lo bueno y en lo malo todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Esto es una relación sexual. Esto es recibir y entregarse. Esto es un lenguaje de acogida y de donación. Y esto es el lenguaje erótico. El lenguaje erótico es una manera de decir te quiero preciosa. Por lo tanto, el lenguaje del erotismo es un lenguaje afectivo. Es una forma de decir te quiero. Y lo hemos identificado con la lujuria. La lujuria es el desorden de la esfera erótica. Es el desorden, pero es que no hemos dejado margen. O el amor es afectivo o es lujuria. No, perdona, hay un amor erótico que es el amor que nos permite decir un te quiero de totalidad. Y no tiene nada que ver con la lujuria. Es un amor precioso. Por lo tanto, yo diría que estos son los dos grandes errores. Y nos impiden a veces darnos cuenta de que estamos muy bien hechos, de que Dios nos ha hecho muy bien, de que el dinamismo que se pone en juego al alcanzar la pubertad no es un dinamismo equivocado o perverso, es el dinamismo propio de la persona que está bien hecha y está bien pensada así por Dios, porque estamos hechos para alcanzar en un momento dado de madurez la capacidad de amar con el cuerpo, de transmitir la vida cuando nos entregamos a otro con un amor en el que con la entrega del cuerpo se entrega la totalidad de la persona. Por lo tanto, la dimensión afectiva es dimensión sexuada y la dimensión erótica es una manera de decir un afecto precioso de totalidad.